La Ciudad de México siempre ha sido un termómetro respecto al resto del país. Para nadie pasa desapercibido que las políticas sociales y administrativas en la capital tienen una repercusión importante para el resto de las ciudades de México. Y en lo político es quizá todavía más sensible. Quien gobierna esta ciudad es también un actor político central que despierta miradas y también intrigas. Por eso, hoy me encuentro con Miguel Ángel Mancera, quien no solo fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, sino que su origen político es el del grupo que hoy está en la presidencia de la República. Pero a pesar de eso, decidió ir por otro camino y así, desde el PRD, se ha convertido en una figura que no ha dejado de señalar los errores que se cometen tanto en el gobierno de la ciudad como del propio país. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo fue cambiando la visión de Miguel Ángel Mancera, que hoy lo ponen como un crítico de los sucesos que llevaron al poder a Morena? ¿Cómo fue ese cambio y qué le depara en el futuro? Por eso, mi encuentro hoy con Miguel Ángel Mancera. Pues hoy estoy especialmente contento de estar en la oficina de Miguel Ángel Mancera, senador de la República. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Y fíjate que creo que hoy es un buen momento para platicar contigo. Un buen momento, y yo siempre creo que siempre es un buen momento para platicar con un hombre con tu experiencia, con tu visión de las cosas. Pero hoy el país creo que merece una revisión serena de lo que está pasando. Uh-huh. Tú has pasado por muchas cosas, senador. Has sido, jefe de gobierno, en un partido que parecía que era el que hoy está, pero no está. En fin, hay muchas cosas ahí. Quisiera empezar por lo más básico. ¿Cómo sientes las cosas? ¿Cómo sientes el estado de la democracia hoy en nuestro país? ¿Crees que hemos avanzado, que nos atascamos? ¿Cómo lo sientes en general? Mira, yo percibo este momento como un estatus en el ámbito político, democrático, electoral, en donde México alcanzó mucho por lo que luchó. Uh-huh. O sea, luchó por tener elecciones ordenadas, por tener elecciones limpias, por tener una credencial de elector confiable, sí, por tener padrones confiables y por poder también contar con instrumentos de revisión que fueran blindando las elecciones y que no fueran elecciones de un partido, que no fueran elecciones de un grupo, que no fueran elecciones de Estado. Pero hoy veo que están ciertas sombras que pudieran pretender atacar todo eso por lo que se luchó, porque se luchó por tener un instituto electoral robusto, fuerte, con mucha capacidad de acción y de reacción, y hoy pareciera que se quiere reducir. No estoy en contra de que sea austero, me parece que en eso todos coincidimos. Lo que estoy en contra es que se pueda llevar a cabo una reducción que nuestro sistema electoral vaya a resentir. Por ejemplo, que no tengas el número de empleados necesarios para expedición de credenciales, uh-huh, de elector o para poder instalar casillas o para poder capacitar, sí, o para poder cuidar. Todo eso me parece que es fundamental, la fiscalización, etc. Entonces, eso es lo que yo no estoy de acuerdo. Pero no tengo duda que México tiene un sistema electoral que va hacia la modernidad, porque también estamos luchando para que ya esté el voto electrónico, uh-huh, estamos luchando para que se puedan tener mucho más mecanismos de efectividad y rapidez en la reacción. Entonces, me parece que México puede llegar a eso. ¿Se está planteando que puede haber un cambio? Sí, se está planteando. Y que puedan cambiar muchas cosas, sí. Me parece que algunas son buenas, como esta que te digo del voto electrónico. La revisión de las plurinominales también. ¿Te parece buena idea esa? A mí no me parece tan buena idea, la verdad. No una reducción por reducción, uh-huh, pero sí me parece que se puede hacer un análisis de cómo no llegar a absurdos como el que vivimos de sobrerepresentación. Sí. En donde con un juego de me paso para allá o me regreso, uh-huh, para acá, pues quedas con una sobrerepresentación utilizando los plurinominales. Entonces, yo creo que debe de haber reglas un poquito más definidas en todo eso, ¿no? Pero hoy hay partidos que están planteando que van a repartir sus plurinominales con una tómbola. Ah, sí. Con un sorteo. O sea, eso tampoco abona. Yo creo que eso no abona. Yo no soy partidario de que así sea, porque me parece que cada candidato o candidata
así digas son 500, como en el caso de diputaciones, debe de contar con los méritos suficientes para ser candidata o candidato. No estoy hablando de estudios, estoy hablando de meritocracia. Sí, claro, de trabajo. Pero si tú en una tómbola pones nombres de quien sea, Sí. de a veces de quien ni quiere, yo por qué, ¿no? Como dijo aquel, y a mí por qué, yo no quería. Bueno, pues eso sucede, y sí, eso sí es lamentable. Pero a ver, senador, ayúdanos a comprender. Tú fuiste una pieza clave, una pieza muy importante en el movimiento que democratizó la Ciudad de México. Y eso no era poca cosa, es un legado que viene de Cárdenas a estos días. La ciudad tuvo un segundo aire, un avance democrático, fue en muchos sentidos ejemplo en todo el país de derechos con minorías, con derechos sociales, con temas de democracia. ¿Qué pasa dentro de ese movimiento? Que hoy vemos este retroceso, que hoy vemos este intento de retroceso, de acaparar, de juntar el poder en decisiones muy personales. ¿Por qué de repente hoy percibimos que hay un retroceso? Tú que estuviste desde dentro, ¿qué pasó? Mira, yo lo que percibo es que se buscó el poder y se buscó obviamente por la vía democrática, no digo otra cosa. Se alcanzó por la vía democrática, pero en el momento que ya se tuvo el poder, entonces buscaron los mecanismos de la historia que habían garantizado esa hegemonía de poder. Y esos mecanismos que te puede hablar la historia, pues tenían que ver con el centralismo, porque son mecanismos en donde tú ya no permites, o sea, no es lo que tú opines o lo que tú opines o lo que tú opines, es lo que yo digo que debe ser. Entonces, eso llevó a centralizar tomas de decisión y es lo que nos tiene ahora en el filo de, por ejemplo, una propuesta de reforma que acabo de revisar que es verdaderamente alarmante, diría yo. Pretender eliminar el juicio de amparo a través de una ley secundaria cuando está previsto en la Constitución. Perdónenme, la institución del juicio de amparo es una institución que le da prestigio a México. Sin duda. Entonces, cosas como esa me parece que no abonan. No abonan, pero también hay, y te lo pregunto a ti, senador, porque por tu labor política has estado muy en contacto, por ejemplo, con la gente de la Ciudad de México, la percibes bien. Pero también noto que todas estas reflexiones no pasan al grueso de la gente y de repente pareciera, me da la idea que estamos hablando no del país, no de la política del país, no del futuro del país, sino a veces de un partido de fútbol, en el cual pues tú le vas a tu equipo y si gana o pierde, tú le vas a tu equipo y eres fan de tu equipo y no quieres encontrar razones, simplemente quieres irle a tu equipo. Me parece que hemos llegado a ese nivel de fanatismo en el que no permea este análisis. No permea el debate, no se permite el debate. Por más que se diga que sí, que estamos abiertos al debate, no, porque la idea está casada y la idea tiene principio y destino. Así es. Y se tiene que cumplir y es un destino manifiesto. Lo que yo diría ahí es que no hemos podido evolucionar o no podemos ir más allá porque verdaderamente no hay ese ánimo de construcción conjunta, sino es un ánimo de cuerpo y de proyecto único. Si tú no estás en ese proyecto, no puedes formar parte del avance del proyecto. Claro. Entonces tienes que estar ahí. Ajá. Entonces, si no estás, eres externo. Entonces, no tengo para qué hablar contigo, porque eso tiene que caminar. Por eso hoy se vuelve a plantear, hay que ganar la mayoría en el Congreso. Pero como porque un mantra, si sí. tú no plantearas, hay que ganar la mayoría en el Congreso, lo que tendrías que plantear es, hay que construir acuerdos en el Congreso. O sea, pues, lo que se hace en las democracias y en los partidos en donde, pues, oye, yo tengo el 30 y tú el 15 y el otro el 20, pues las ideas de cada uno valen. Y hay que ver cómo las hacemos, que así se construyó, Claro. lo que estamos platicando. Claro.
Así se construyeron muchas de las instituciones, debatiendo y tomando ideas de quienes no se quería que eran las minorías. Hoy pareciera que se quieren eliminar a las minorías. Eso no es bueno. Yo no creo que eso sea bueno. Por eso hemos recurrido tanto a la acción de inconstitucionalidad. Pero además hoy en día tienes un grupo que parece que ya es el único titular, es el único dueño de ciertos conceptos. Sí. Y déjame decirte uno que es verdaderamente, o sería triste que tuviera dueño como el de pueblo, ¿no? Ah, bueno, ese es un tema que a mí no me deja dormir. Porque cuando dices, no, es que lo hago por el pueblo. Si no estás en ese grupo, no puedes decir que lo haces por el pueblo, ¿no? Y ni siquiera eres pueblo, porque ellos dicen quién es pueblo y quién no. Serías como ilegítimo para Exacto. decir que estás haciendo algo por el pueblo porque no estás en ese grupo. No, perdónenme, o sea, eso no es cierto. En este debate que te decía yo de las leyes, dijeron, a ver, puede ser que jurídicamente tengas la razón, el orden constitucional, pero esto es lo que pide el pueblo. Así no, es. espérame, ¿y tú cómo sabes lo que el pueblo pide? El problema es que si nosotros nos vamos a la parte técnica, como tú bien dices, no va a permear. No. Y ellos no se van a la parte técnica, simplemente se van a encabezar un concepto que pareciera que ya son titulares. Lo hacemos por el pueblo. Así es. Entonces la gente dice, es que lo están haciendo por el pueblo, pues yo también soy pueblo. Claro. Lo están haciendo por mí. Así es. Mientras el otro quién sabe qué tanto explica y que es el juicio y el jurídico. Entonces tenemos que saber cómo ganar también esta narrativa. Y también lo estamos haciendo por el pueblo y nosotros Pero también parece somos que parte del ahí pueblo. la oposición en su conjunto, senador, no ha logrado. En 5 años no hemos logrado escuchar un argumento articulado al respecto. Es que sabes que creo yo que está pasando, que no nos hemos dado cuenta que realmente, aunque aquí hay un pluripartidismo y hay un multipensamiento político, la verdad, la neta, es la lucha de dos fuerzas. Sí, yo creo que sí. Entonces, si hoy por hoy dijeras, a ver, va a haber un partido que va a ser el partido hegemónico, bla, bla, bla. Y del otro lado va a haber un partido de la contrarreacción, bla, bla. Esa es la realidad, porque haces coaliciones, o sea, a mí que no me digan, oye, es que ganó Morena. No es cierto, o sea, ganó Morena con el Verde, con el PT y con todos los pequeños que se sumaron. O ganó esta parte la ganó el PAN. No, el PAN la ganó porque iba con el PRI, iba con el PRD, iba con el PES. Entonces, están ganando coaliciones que al final, la verdad, lo único que representan es dos fuerzas que no se acaban de amalgamar. Claro. Porque lo que tú bien dices es la oposición. Tenemos a veces muchos desencuentros en la propia coalición. Entonces, si entendiéramos que debemos todos ir en un solo camino y por un solo proyecto, hoy todos deberíamos estar compitiendo en territorio para ganar con la gente. Claro. Y por eso te digo lo de las pluris. Y no estar viendo si, no, es que como yo soy líder del partido, yo ya tengo mi pluri. Como yo soy yo ya tengo mi pluri. No. Que además ese es otro problema que hoy se plantea la democracia en nuestro país. Es decir, empezabas diciendo, senador, México en su conjunto, la sociedad ha dado una lucha importante por tener elecciones confiables. Yo creo que hoy sabemos que el voto cuenta. Sí. Eso hace muy poco no era así, ¿no? Sí. Hace muy poco quizá hay quienes no nos creen porque son muy jóvenes, pero pues, tú y yo asumíamos de chicos quién iba a ganar la presidencia antes de conocer siquiera al candidato, el que el presidente designara y se acabó, ¿no? Así es. Hoy el voto cuenta, pero eso me parece que es una parte muy primitiva de la democracia. Es decir, había que solucionarlo, porque sin eso no había nada más, pero contar los votos es la parte más primitiva de la democracia. Hay temas muy importantes. ¿Cómo llega el nombre de los candidatos a la boleta? Son unas pequeñas élites en los partidos quien decide quién es candidato. Y luego, ¿cómo llega ese voto a la urna, donde sabemos hay un financiamiento ilícito de los gobiernos, del crimen organizado, de los empresarios, que luego terminan siendo escándalos? O sea, nos falta resolver ese tramo de la democracia, de cómo llega un ciudadano a la boleta y cómo llega esa boleta a la urna. Sí. En esa parte creo que estamos muy atrasados. Efectivamente, o sea, son tan distantes en sus reglas que hoy puedes tener un partido que te dice, es que para ser candidato
pues requiere ser militante, hay que ver cuál es tu efectividad probada, queremos ver cuál es en encuestas cómo sales, o puedes tener otro que diga, no, pues aquí entras directo y aquí nada más te vamos a meter a la tómbola, como tú dices, y estás de acuerdo en participar y puede ser que salga tu nombre o no. Bueno, pero la gente que no quiere estar en un partido y que siempre le decimos, no, que participe la sociedad civil y que participe, no es cierto. Claro. No hay otra forma de llegar a un ejercicio de gobierno que no sea a través de un partido político y puedas tener representación popular a través de un ejercicio legislativo que viene de una fuerza política. Salvo que vayas en la vía independiente, que nos hemos ocupado, que cada vez sea más difícil. Sí, claro. Entonces, eso prácticamente está vetado. Así es. Porque, mira, yo hice el ejercicio de pedir firmas y créeme que se vuelve muy difícil por la tecnología, por nuestra conectividad y por el interés a veces de las personas de decir, sí, yo sí quiero votar por ti. Oye, pero no tengo tiempo. Sí, sí, Oye, o a qué me compromete darte mi firma, ¿y ¿no? quién va a usar mi foto? Así es. ¿Y quién va a usar mis datos? ¿Y qué? Sí. Entonces, todo eso son limitantes a la participación. Y hay distritos, en el caso, por ejemplo, de diputaciones, que se necesitan más firmas para ser candidato independiente que para ganar la elección. Sí, claro. ¿No? O sea, ahora, el otro ejercicio también, y que lo entiendo, yo lo viví, o sea, alguien que le das una candidatura para que vaya al Senado contigo, acompañando al partido que tú estás defendiendo, y cuando llega al Senado se sale. Es eso. Y dice, no, yo soy independiente, ¿eh? Así es. Yo no. Que ese es un tema, fíjate, que senador, que a mí me parece que no está suficientemente abordado. No. Cuando los legisladores cambian de bancada, también están traicionando el mandato que se dio en las urnas. Claro, por supuesto que sí. A ver, así se salvó el PT, por ejemplo, ¿no? Personajes que han presumido, no, es que tú no ganaste, o sea, fuiste porque ibas representando esto y porque la gente creyó que tú ibas a estar ahí. Entonces, ¿quieres ganar tú solo? Pues ve a luchar tú solo. Ahora, por eso vuelvo a lo del bipartidismo, ¿eh? Yo creo que no estaría mal explorarlo así. O eres blanco o eres de los negros, uno de los dos, el blanco y el negro. ¿Estás en estas bancadas que son sillas negras o estás en esta que son sillas blancas? Se acabó. Porque tenemos incluso, fíjate, partidos que yo no lo explico. Por ejemplo, no hay en la historia moderna de política de México un partido más ganador que el Verde Ecologista. Ha ganado la presidencia con Fox, ganó la presidencia con Calderón, ganó la presidencia con Peña Nieto, ganó la presidencia con Andrés Manuel. No se me ocurre un partido que haya ganado tantas presidencias. No, y va a ganar con quien quiera. Y va a volver a ganar. Con quien tú quieras, siempre va a estar con quien vaya a ganar. Claro, ¿no? Entonces llega un momento que... O sea, tú te quedas en una línea de flotación en donde dice, oye, ¿quieres venir conmigo? A ver, déjame ver tú cómo vas. Así es. No, mejor me voy a ir con aquel que va mejor. Y se voltea para el otro lado. Y ganan todo. Olvídate ya de las plataformas, de si éramos enemigos, de si nos insultamos, de si nos dijimos. No importa. Así es. Por eso te digo, pues ya así como que la ideología y que ya vemos ahora, pues Morena se juntó con el PES, entonces se suponía que no. Morena se juntó con el Verde, se suponía que no. El PRD se juntó con el PAN, se juntó con el PRI, se suponía que no. Bueno, pues entonces, ¿para qué estamos haciendo ya todo este tema? Una simulación. Pues, vamos a poner debe haber dos fuerzas políticas. Porque además son dos fuerzas políticas que hoy están claramente definidas, ¿no? O sea, por lo menos... Totalmente. No hay siquiera una confusión. O sea, ya quién puede tener alguna duda de que si alguien que está con el Verde es aliado de Morena, pues ya, por favor. Claro. O sea, si te pasa al Verde es porque estás en esa línea de trabajo, ¿eh? Porque además hay un principio de absorción que es el que está afectando, como en el caso del PRD, cuando tienes que realizar porcentajes. El partido más grande absorbe la votación del chico. Así es. Sin duda. Tú eres senador por el PRD. Sí. ¿No? Has sido siempre un hombre que ha colaborado y trabajado y construido gobiernos de izquierda. Sí. ¿No? Toda tu vida.
has estado en la Procuración de Justicia, que es todo un tema del cual ahorita quiero hablar, pero vamos, antes de hablar de ese tema, la izquierda. Tengo la sensación, senador, que hemos perdido la idea de lo que es un verdadero gobierno de izquierda. O por lo menos yo hace poco platicaba en una entrevista como esta con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Y le decía, bueno, este es el cambio de izquierda que en el 88 usted encabezaba, que usted tenía en la cabeza. Esta es la izquierda por la que se luchó tanto. Y yo quiero repetirte esa pregunta. ¿Es esta la izquierda por la que tú has trabajado desde muchas posiciones durante mucho tiempo? No. Yo creo que se ha ganado territorio en muchos de los planteamientos, pero no es necesariamente por todo lo que se venía luchando, porque por lo que se ha venido luchando es por fortalecer todas las instituciones que puedan darte garantías de libertad, de ser un ciudadano libre, de ser un ciudadano que puedas decidir lo que tú quieras y que puedas participar en lo que tú quieras. Y cuando se quitan esas garantías de que tú puedas tener protegidos esos derechos, y como hoy pueden ser tus derechos a la salud, tus derechos a la educación, al libre desarrollo, pues entonces quiere decir que algo está fallando en lo programático. Si nos vamos nosotros a lo que ha sido la izquierda, incluso en la historia, el otro día estaba leyendo un libro que se llama Una nueva visión, ¿no?, de la historia del mundo, y te dicen ahí, oye, quizá la izquierda, fíjate lo curioso a tu pregunta, quizá la izquierda verdaderamente nació en esas comunidades que no tenían esquemas de gobierno y que decían que eran los primitivos. Pero ¿sabes qué? Que esas personas que eran los primitivos, todos comían, todos tenían educación, todos se llevaban bien y todos estaban libres. Y entonces cuando llegaste con los civilizados, pues estos ya no, empezaron a robar, a querer lo del otro, a que no tener comida, a ver ricos y pobres. Espérame, ¿no? Entonces, ¿hacia qué vas? Y por eso me parece que subsiste el concepto de bienestar. Finalmente lo que quieres es que haya bienestar y que haya hombres libres y mujeres libres. Entonces, yo creo que es donde todavía sigue estando el centro. Cuando algo afecta esa libertad, ¿no? Es lo que veo problemático. Para que tengamos una mejor sociedad, sin duda pasa hoy, y especialmente hoy en nuestro país, por tener seguridad. Sí. Y por tener seguridad y certeza jurídica. Sí. Me interesa mucho tu experiencia en la Procuración de Justicia. Y me interesa especialmente en la Ciudad de México, porque hoy creo que hemos perdido hasta el rumbo, ¿no? Tenemos un procurador que parece que no cumple los requisitos que estaban ahí estipulados. Yo no sé eso. Tú cuando leíste eso, ¿qué te pareció? Pues hay una impugnación. Eso va a acabar en revisión de tribunales, pero la verdad es que sí hay exigencias de experiencia después de la titulación. Sí, no basta con que te titules aquí ayer, ¿no? Hablaban de la experiencia y luego la titulación, entonces sí. Eso les va a traer complicaciones. Pero así se están torciendo muchas cosas, hoy lo vemos y después se va a padecer. Yo lo que creo es que, mira, tuvimos un punto de quiebre en 2015, finales de 2015, cuando se implementó el sistema acusatorio. Entonces vino una salida masiva de las prisiones. Masiva es de números que no puedes creer. Tú lo señalaste, sí, o sea, de 2015 a 2016 tuviste una salida de más de 45,000 reos. Al hablar de 45,000 reos, estás hablando pues de toda la prisión, toda la población penitenciaria de la Ciudad de México. Si quieres, imagínate que hoy dijeran todo mundo a la calle, la población penitenciaria, más la de Morelos, más la de Hidalgo, más la de Oaxaca, más la de Chiapas, más así, a la calle, todo el mundo. Pues obviamente vino un repunte de homicidios tremendo, así. Y entonces empezaste a tener una curva de personas en prisión así, disparo de delincuencia así. Porque hay ciertos delitos que no lo estamos inventando nosotros, es de toda la vida. Ciertos delitos que cuando la persona sale es lo primero que va a cometer. Y que son los más peligrosos. O sea, los que se cometieron por medios violentos.
o que ya llegaron a una escalada delictiva, hasta el secuestro puede ser. Claro. Eso fue lo que vivimos. ¿Qué están haciendo ahora? Están buscando contener, y por eso ves que ahora pidieron más catálogo de prisión preventiva oficiosa. Sí. Porque quieren hacer la contención que se tenía. La Ciudad de México, cuando a nosotros se nos empiezan a subir los homicidios, es porque pasamos de tener 39,000 reos y con el sistema acusatorio 23,000. No me digas. Sí, así. ¿En qué margen de tiempo? 2015-2016, en un año. Oh. La salida fue... Y ahí empezamos a oír de las células de no sé cuánto. Empezamos a tener... Esta ciudad tiene un promedio de homicidios de 2, 1.9, 1.8. A veces el punto dicen, bueno, ¿y cómo le haces? Así salen los porcentajes. Sí, claro. Pero es más o menos, digamos 2. Uh-huh. 2 homicidios diarios, la Ciudad de México. 2 homicidios diarios. De repente empezamos a tener 3, 4. Y al nuevo gobierno se le fue arriba de 6. Por esto que te estoy diciendo. Así fue, claro. Una policía que tú tienes diseñada para controlar a menos 20,000, cuando están esos más 20,000, no te va a dar resultado, no vas a poder. ¿Y hay esperanza, hay futuro? ¿Cómo podemos remediar esto? Sí, de 2 maneras. Yo creo que se tiene que volver a calcular tu necesidad de policía. Se tiene que hacer un rediseño que nosotros lo habíamos planteado, pero en el gobierno que entró dijeron que no y que estaba mal, que fue las estaciones de policía. Uh-huh. Tú las llegaste a ver en los bajopuentes. Uh-huh, sí. Entonces, lo que tú tenías ahí era contacto con la policía cercano. Las pusimos todas transparentes de vidrio y con torretas para 2 efectos. El efecto disuasivo, que no se cometiera ningún delito allá en la cercanía, y segundo, que las personas pudieran ver a sus policías ahí. No lo inventé yo, fue lo que les expliqué muchas veces, porque todo lo que yo planteé entonces estaba mal, ¿no? Que quitaron el médico en tu casa, ya le cambiaron el nombre, pero ahí lo tienen otra vez. Bueno, estas estaciones de policía yo no las inventé. Así está en Nueva York. Cuando llegas al final de Times Square, ahí está la policía. Uh-huh. Como diciendo, oye, qué bueno aquí que estamos. Te estás divirtiendo, maestro, pero aquí estamos ¿no? viendo. A lo que se ofrezca. Sí. Y hay cámaras, y hay de todo, y ves tecnología, y claro. Y entonces lo vi en Sao Paulo, lo vi en Río, lo vi en Buenos Aires, lo vi en Tokio. O sea, en las ciudades globales encuentras estas pequeñas estaciones de policía. ¿Sabes qué pasa? Que me da la impresión que nuestros gobernantes no viajan. Tienen aversión a viajar. Entonces, cuando tú me dices, lo vi en todos los lugares del mundo, ellos no lo han visto. Pues ahora lo que hicieron con esas estaciones, que la gente vaya a jugar ajedrez y sacaron a la policía. Dije, pues ya les han matado personas ahí cerca, ¿eh? Claro. Porque donde pusimos esas estaciones es donde más asaltaban. Bueno, así es. O sea, un tramo, por ejemplo, llegando a la Cámara de Diputadas y Diputados que asaltaban a todos los compañeros, tiro por viaje, el bajo puente que está antes de Congreso. Sí. Aquí está el Congreso, aquí hay un bajo puente. Sí, lo vi. Ahí pusimos la estación de policía. Ah, pues no. Bueno, pues ya los han asaltado otra vez. Ahora hay que ir a jugar ajedrez ahí. Entonces, no es que saques el cuartel completo, es que sacas a algunos de los policías. Además les pusimos baños, porque el pobre policía anda en Vips, en Sanborns, perdón por los comerciales, pero bueno, pues son los más conocidos. En las taquerías, en las loncherías, pidiendo permiso que los dejen pasar al baño. Así es. Mira, ahí tenían regadera, tenían su cambio de arma, tenían tecnología, tenían computadoras para mandar toda su información. Tú sabes, por ejemplo, que la policía de la Ciudad de México ocupa elementos para llevar información desde Tláhuac hasta Liverpool todos los días, para llevar papeles. Llevar papeles. Porque no tienen las computadoras, porque no tienen... Entonces, esos cambios en lo que se conoce como las UPCs, ¿no? Estas unidades que dan apoyo administrativo, lo hacíamos con la tecnología. Pues sí, se me hace lo más lógico. En fin, son cosas que a veces parecen pequeñitas, pero le vas cambiando en tu supervisión y tu patrullaje. Ha dado resultado en otras ciudades. ¿Por qué la Ciudad de México hoy tiene el sistema de lectura de placas? Porque lo vimos en China, porque lo vimos en Tokio, porque lo vimos en Nueva York. Hoy tú puedes meter una placa en la Ciudad de México y con esa placa te puede dar el seguimiento de un vehículo de 4 días atrás. Fíjate que eso es algo que siempre el senador me ha llamado la atención. Cuando sucede un delito, lo que sea, que
trasciende a la opinión pública. En minutos nos tienen el recorrido exacto del taxista, del automóvil, y se cambió este carril, se cambió el otro. Y yo digo, bueno, ¿y si lo están viendo? O sea, sí existe. Sí existe, porque tú tienes un C5 en donde se está escuchando el radio de la policía. Y en el primer reporte que llega, por ejemplo, tiroteo en tal calle, bla, bla, en ese momento quien está en esa zona, ¡pum!, pone las cámaras y empieza a grabar todo lo que esté. Y conforme se está moviendo, por radio se está diciendo y va pasando de una estación a otra estación a otra estación. Y se puede hacer un seguimiento prácticamente en todas las ciudades. Sin lugar a dudas, uno de los grandes retos que va a haber, o el principal, el primer reto que va a haber que resolver en el próximo gobierno, llámese como se llame la próxima presidente de este país, va a ser el tema de seguridad. Sí. Y eso pasa a nivel nacional por una presencia, a mi gusto, a ver cuál es tu opinión, excesiva de tareas del ejército en la vida económica, política, de seguridad de nuestro país. ¿Cómo contener ese fenómeno del ejército en la vida pública de México? Yo creo que el ejército tiene sus misiones. Hace poco el Ejecutivo Federal refirió 5 misiones. Esas son las misiones que tiene el ejército en la ley del ejército, que apuntan a la seguridad nacional. En ningún momento se habla que en esas misiones tengan también la de estar construyendo, la de estar administrando empresas. No. En este momento el tema de la seguridad pública y la participación del ejército no lo puedes quitar. Yo ya lo dije en tribuna. ¿No es momento de quitarlos? No hay manera. Sería crear un vacío. No hay manera, no hay forma. El otro día escuchaba yo a la presidenta municipal de Acayuca y decía, tengo 10 policías, 10 para todo el municipio. ¿Y quién nos apoyaba aquí? La Marina, pero se tuvo que ir. Por algo se fue la Marina, se fue y se acabó la seguridad. Y se quedaron con 10 policías. Y empezaron muertos y a dejarles esto y a dejarles el otro. Claro, porque ¿a qué vas? A lo que tendrías que fortalecer son las policías municipales y estatales. ¿Por qué no se hace? Porque tú le das un presupuesto de 10 al Estado y entonces el Estado dice, ¿cuánto me cuesta la policía? Pues mire, si nos ayuda el ejército y nos ayuda la Marina, pues podemos reducir y entonces en lugar de gastarnos 50 para la policía, nos gastamos 15. Que me ayude el ejército y la Marina. Claro. No fortaleces tu policía, porque si tú tuvieras que fortalecer tu policía te gastas 50. Ah, no, pero pues entonces ya no puedo hacer el puente, o ya no puedo hacer la calle, o ya no, entonces bájale aquí a la policía. Entonces te tiene que traer el ejército, porque hoy tienes 600 municipios de los 2.500 que no tienen un solo policía. No existe la policía. O municipios tan grandes como Tijuana, que tiene 1.800 policías. Sí. Y luego necesitas ir a ver cuáles son los niveles de capacitación y cuáles son los niveles de equipamiento. Y aplicar niveles de confianza. A nosotros nos hablaban los municipios cuando estaba yo de jefe de gobierno, por favor, las pistolas que ya no quieran, las patrullas que ya no quieran, dénoslas, por favor. Porque no tienen. ¿Y se las daban? Las patrullas sí, las pistolas no podemos porque pasan por una inspección de Sedena. Entonces, cuando tú das de baja el armamento, tienes que regresárselo a Sedena. Ah, mira. El tema de seguridad también pasa por un tema importante de confianza. Y la confianza en este país tiene que ver con corrupción, tiene que ver con actuar público. ¿Cómo sientes tú el tema de confianza en los gobiernos locales de la gente? Porque hoy el discurso es federal, hoy el discurso es una mañanera de 3 horas y de esa hablamos todo el día, pero ¿cómo sientes a los gobernantes en el ámbito local? Yo creo que si te vas hasta aterrizar a los puntos ya de la gente en sus municipios, hay muchos descontentos con el servidor público que lo está haciendo mal, quien no le está cumpliendo, porque la gente siente confianza cuando le construyes su calle, cuando le pones alumbrado, cuando tiene agua, cuando tiene parques,
cuando le da seguridad. Porque tenemos hoy poblaciones enteras que han tenido que Así salir de sus lugares porque el crimen está ahí. Pregúntale a esas localidades qué confianza tienen sus autoridades y te van a decir cero. O el que nunca se ha parado y, oiga, pues esta calle, pues así ha estado desde que yo me acuerdo. ¿Y qué? Pues no, cero confianza. Pero luego viene el desánimo también, ¿no? Claro. Pues que ya para qué voy, para qué voto, pues siempre hacen lo mismo. Eso es, sí me parece que debe haber un cambio ahí en la forma de actuar y entiendo las presiones de gasto. El problema es que el diseño que se está planteando en este momento para México va a traer una presión de gasto que no sé de dónde se va a obtener el recurso. Bueno, es que estamos entrando en una espiral en la que ya las cuentas no dan, ¿no? No dan. Hoy, por ejemplo, se anunciaba que hay cancelación total del programa de mantenimiento a carreteras. Sí. 11,000 millones que se van a otro lado, no nos dicen a dónde. Quizá las megaobras, quizá a subir las pensiones. A pago de pensiones porque es momento electoral o por el motivo que sea. Sin duda alguna. El próximo gobierno, tengo yo la idea, bueno, además no es una idea mía, yo no soy experto, pero los expertos dicen sí o sí tiene que venir una reforma fiscal, se necesitan más recursos para seguir con esto. No van a poder, la presión de gasto va a ser fuertísima. ¿Y qué va a pasar? Porque va a ser muy fuerte. A ver quién es el valiente. Nunca es popular hacer una reforma fiscal. No, y hacer una regresión de lo que ya ofreciste tampoco, ¿eh? Claro. Porque ahora ya se dijo y ahora van a tener que cumplir. Y yo nada más estoy pensando en esas indemnizaciones al 100%, como dijeron. Bueno, o en las pensiones al 100%. En las pensiones, ¿no? Que... está bien, todo el sistema de pensiones, yo estoy de acuerdo que el sistema de pensiones es una cosa maravillosa y debiera ser más fuerte. El problema nada más es que lo hagan económicamente viable. Claro. Y ya si lo hacen viable, pues adelante, que se haga lo que quieran. Hablemos un poco, para ir cerrando, hay dos temas que me interesa mucho tratar contigo. Uno es el futuro, ¿no? Es hablar de este futuro, de cómo ves a la sociedad. Hoy es 2024, en 4 años más. Es decir, metidos 2 años y cacho en el próximo gobierno, necesariamente va a tener que haber ajustes. ¿Tú ves un riesgo de una inconformidad, un malestar social que se pueda desbordar? Si no se toman las medidas necesarias, sí, porque va a haber varias presiones. Presión cambio climático, que lo estamos viviendo todos los días, escasez de agua y las reacciones propias de una contienda que nos va a afectar sí o sí, que es la de Estados Unidos. Además, sí, se alinea ahí una cosa. Con un tuit que suba Trump en el momento en que, por lo visto, gane la elección, cuidado con los mercados, cuidado con todo, cuidado con sus políticas migratorias. Entonces, los mercados pueden reaccionar fuerte. Cuidado con las revisiones al TEMEC, que él ha sido muy crítico de cómo se están haciendo las cosas. Entonces, y sus venganzas, obviamente, porque va a traer sus venganzas ya siendo el titular. Entonces, todo eso, pues cuidado, yo creo que se deben estar prendiendo focos amarillos en muchas áreas. Una de ellas, la que acabas de decir, la hacienda pública. Por más que contengas gasto, vas a tener un gasto que es indispensable, que va a ser pensiones. Y que ya están comprometidas, ¿no? Y que ya están comprometidas. No hay forma. Y eso cada vez va a ser más importante porque nuestra pirámide generacional apunta a que va a haber más adultos mayores. Si hoy estuvieras apostando a que en 5 o en 10 años va a haber más jóvenes, pues bueno, tu presión de gasto va a disminuir. Claro, pero no, va a haber más adultos mayores. Entonces vas a tener una presión de gasto todavía mayor, porque además es un tema universal. Cuando tú eras jefe de gobierno ya se daban pensiones a adultos mayores. Claro. Pero claro no eran un problema para la hacienda pública. Pues ahora ya están centralizadas. Ahora lo que nosotros dábamos ya también lo da el gobierno federal, que es lo que te decía yo del centralismo. Claro. Yo controlo todo aquí. Todo. Sí. Todo es todo. Pues está muy bien. Nosotros teníamos adicionales que hoy no tienen y que deberían de tener, como es, por ejemplo, la entrada a los cines, el descuento a los restaurantes, que les hacían sus placas dentales, cosas que me parece que se podrían retomar muy fácil porque eran convenios muy, muy sencillos. Claro. Y le convenía también a los negocios que lo hacían. Entonces, hoy lo que veo yo es que todo apunta a que va a requerirse
dureza fiscal para lo que viene. Fíjate que escuchándote, senador, es más fácil entonces ser gobernador hoy que antes. Porque hoy muchas cosas te las resuelve el centro, o por lo menos se las ocupa el centro, el tema, lo que hablamos de la Guardia Nacional, de la seguridad en su conjunto, el tema de las pensiones, el tema del pago a los maestros. O sea, hay tal centralización que pareciera que de los tiempos que a ti te tocó gobernar una ciudad tan compleja como esta, a hoy, pues como que les han quitado muchas facultades y funciones, ¿no? Es que mira, antes a veces nos peleábamos hasta entre vecinos. O sea, antes verdaderamente esta división territorial, ¿no? Yo recuerdo haber tenido algunos escarceos ahí, por ejemplo, con mi querido amigo Erubiel, que nos llevamos también y yo lo aprecio mucho, pero era la contienda del territorio y de todo lo que se requería. Ahora no, ahora yo lo que veo es que hay una sola línea narrativa. Entonces, si en tu estado hoy tuviste 10 decapitados, se está investigando, sí. Pero esto viene del pasado Así y es lo que nos dejaron y pues nos está costando mucho trabajo. Y se acabó, ¿eh? Hasta ahí llegó. Y es más, Sí. el gobernador ni siquiera va a salir. Desde el centro van a decir que eso se debió a aquellos y se acabó. Y ya no pasa nada. Yo me acuerdo cuando nosotros estábamos en la Procuraduría y una vez se robaron muchas toneladas de precursores. Ajá. Y a los 2 días 5 cabezas en el aeropuerto. Bueno, no, fue una cosa brutal, Claro. brutal. Hoy, decapitados, mutilados, colgados, ya pareciera que estamos normalizando esa nota. O sea, ya la ves, ya luego ya la sacan así chiquita, sí, ¿no? ya. Ya son otras las notas. Y pasa con los migrantes y pasa con las fosas clandestinas. Sí. Yo siempre he dicho, Sí. en cualquier país en el que se encontraran las fosas clandestinas que aquí se encuentra, sería un escándalo. Sí. Caerían gobiernos, caerían gobernantes, Bueno, y hoy es algo normal. A nosotros aquí, el rebote del caso Narvarte, Ajá. del lamentable homicidio en donde había un compañero de un medio de comunicación, pues se sigue, creo que hasta una serie hicieron, Sí. una película, no sé. Bueno, en este lapso de gobierno llevamos una cuarentena de homicidios, ¿no? Más de 40 homicidios o algo así de periodistas. Sí. Pues ya serían otras 40 películas, yo creo, y algunas muchísimo más documentadas. Sí, mucho más, y además mucho más impactantes, ¿no? Sin duda alguna. Ya son otras las notas. Y pasa con los migrantes y pasa con las fosas clandestinas. Sí. Yo siempre he dicho, Sí. en cualquier país en el que se encontraran las fosas clandestinas que aquí se encuentra, sería un escándalo. Sí. Caerían gobiernos, caerían gobernantes, Bueno, y hoy es algo normal. A nosotros aquí, el rebote del caso Narvarte, Ajá. del lamentable homicidio en donde había un compañero de un medio de comunicación, pues se sigue, creo que hasta una serie hicieron, Sí. una película, no sé. Bueno, en este lapso de gobierno llevamos una cuarentena de homicidios, ¿no? Más de 40 homicidios o algo así de periodistas. Sí. Pues ya serían otras 40 películas, yo creo, y algunas muchísimo más documentadas. Sí, mucho más, y además mucho más impactantes, ¿no? Sin duda alguna. Senador, para ir terminando, hay un tema que evidentemente tenemos que tocar, que es el de la infraestructura de la Ciudad de México. Y hoy el metro, el sistema de transporte colectivo, está francamente colapsado, ¿no? Hay la línea 1 o 2, no sé cuál es, la 1, pues se abre por partes. Hoy tenemos otra que está... La 1. La 1, que está cerrada ya la segunda parte, estuvo cerrada toda esta parte. Por supuesto, lo del tren elevado. Cuando tú estuviste a cargo de esto, ¿se preveía este colapso? ¿Cómo entregaste tú el sistema? Mira, del nosotros advertimos que se requería mucha más inversión. Nosotros hicimos mucha inversión en metro. De hecho, yo dejé comprados 14 trenes. O sea, los trenes que hoy están estrenando son los que yo compré. Me decían, oye, es que eso no se hace. Tú compra para tu gobierno. Sí, para tu... Sí. No, porque esto se necesita y tú no puedes comprar hoy un tren del metro que te entreguen mañana. Claro, eso no está ahí en la Eso vitrina. no existe. Así es. Entonces, pero requiere una inversión constante. Constante porque a la hora que te dicen los kilometrajes de los metros, te vas de espaldas, ¿no? A la hora que te dicen que un tren tiene 1 millón de kilómetros,
O sea, de veras, un día pregúntate los kilometrajes de los metros y te vas a infartar. Que una llanta del metro, cambiarla te cuesta 600,000 pesos, ¿no? O sea, que una pieza que necesita el carro no la tenemos porque es francesa. Uh-huh. Nosotros habíamos implementado ya el laboratorio del metro. Y en el laboratorio del metro lo que teníamos era jóvenes científicos de Cinvestav, de la UNAM, que estaban diseñando las piezas con 3D, con impresoras 3D. Estaban diseñando esas piezas que son súper difíciles de conseguir y que solo eran francesas, ¿no? Y claro, sin afectar patentes ni nada. Entonces... ¿Y qué pasó con ese laboratorio? No, pues creo que ya lo cerraron. Ah, qué raro. Entonces creo que ya no jaló. Pero era algo súper importante, porque el metro de veras necesita mucho. Ahora, ¿a qué creo que va a llegar el metro? Va a llegar en un momento en donde la Ciudad de México ya no puede tener el metro. ¿Qué te quiero decir? A ver. Tú vas a París y la alcaldesa de París no es responsable del metro de París. Ah. Vas a Nueva York y el alcalde no es el responsable de que funcione el metro. O sea, vas a ciudades globales y entonces hay un departamento que se encarga, que depende del gobierno federal. O sea, el metro es algo tan sofisticado. Tan caro además. Porque además el metro de la Ciudad de México, no puedes compararlo, que me disculpen mis compatriotas de otros estados, de otras entidades, pero no puedes compararlos. O sea, lo que es el sistema metro de aquí, sí. Con el metro que tienen un tren o dos trenes por ahí. Por ejemplo, no. Sí. Este metro para mí requiere, o sea, que le den un presupuesto grande, ¿no? Donde se puedan inyectar quizá 20, 30 mil millones de pesos, como se hacía antes. Pues antes el metro dependía del gobierno federal. Pues sí. Y el gobierno federal construyó la línea 1, la línea 2, la línea 3, la línea 4, la línea 5, todas. Claro. Cuando se sale del gobierno federal, como ciudad, a construir una línea de metro, a ver, una estación del metro te equivale a toda una línea de metrobús. Sí, claro. Oh. Una estación de metro, estabas hablando de 2,000 millones de pesos. Digo, cuando estaba yo en el gobierno, ¿eh? ¿Y eso es una línea de metrobús? Eso es una línea de metrobús. Claro. Entonces, ¿qué te conviene más? Pues hacer metrobús. ¿Qué necesita esta ciudad? Metro. Claro. Metro. Yo me acuerdo que llegué a una reunión a Beijing y estaban exponiendo porque íbamos a entrar al ejercicio de gobierno el alcalde de Beijing y yo. Y sí, oiga, y afortunadamente le pregunté yo primero, oiga, ¿y ustedes cuántos kilómetros de metro tienen aquí programados? 400 kilómetros, me contestó. 400 kilómetros. Claro, China es un monstruo, sí. Pero estábamos hablando de Beijing. Ajá. 400 kilómetros. Y entonces cuando me tocó a mí, le dije, nosotros lo estamos estudiando. Porque si me hubiera tocado a mí primero, le hubiera dicho, vamos a hacer 9. Sí, ¿no? O sea, no es para lo que nos va a alcanzar. No. 400 kilómetros. O sea, esas ciudades por eso tienen esos sistemas de comunicación. Claro. Creo que es un poco. Ya tenemos que terminar porque además sé que tienes compromisos, senador, y te agradezco muchísimo esto, pero muchas gracias. Voy a hacer una última. ¿Qué sigue para Miguel Ángel Mancera? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue ahora en todos estos Mira, cambios? Yo espero en los próximos días poder afirmar ya, consolidar un proyecto que puede ser ir a competir a territorio, ir a buscar votos de las personas, ir a hablar con la gente, ir a buscar la participación de las personas para todo el proyecto, para el proyecto de la ciudad y para una posibilidad de servir en la Cámara de Diputados. Pero quiero ir a territorio y quiero ir a hablar con la gente directamente. ¿Y eso será por el PRD? Eso será por el PRD. Muy bien. Bueno, pues mucha suerte, estaremos platicando. Te pido que sigamos platicando a lo largo de los meses porque me dará mucho gusto. Seguramente hay mucho que todavía nos puedas platicar. Siempre a tus órdenes. Senador, muchas gracias. Muchas gracias. Termina mi encuentro con quien fuera jefe de gobierno de la Ciudad de México y quien ha logrado navegar aguas turbulentas entre varios equipos de gobierno. Me quedo con la impresión de que un salvavidas que ha logrado utilizar muy bien para estos tiempos tiene que ver con la claridad de las ideas en momentos de cambio. Miguel Ángel Mancera emprenderá un nuevo camino en la política, ahora en la Cámara de Diputados,
Y estoy seguro que por ahí se volverán a cruzar nuestros caminos y tendremos otro encuentro.